Hace algunos años, en Coscomatepec, abundaban los peluqueros, pero tras la muerte de varios de ellos y la falta de interés en las personas por aprender este oficio, han ido desapareciendo. Hoy tenemos la fortuna de poder hablar con quien es considerado el último peluquero de Coscomatepec. Y antes que nada, nos gustaría que él nos dijera cómo aprendió este oficio. Lleva nada más viendo y practicando. Yo empecé con un señor que se llamó Juan Sánchez Salas, que lo apodaban el pájaro. Y ahí así se iniciaba uno. Antes no había como ahora que van a academias, nada de eso, ¿no? Todos los oficios que había en ese entonces así se iniciaban, nada más viendo y practicando. Claramente, los instrumentos no siempre fueron los mismos, y ahora nos comparte cuáles eran los instrumentos que se utilizaban anteriormente. Tijeras y las navajas que se usaban libres, había que asentarlas y todo, era todo lo que se usaba, ¿no? Como ya sabemos, la moda cambia constantemente y muchos cortes que hoy conocemos no existían. Por eso, ahora nos comparte qué cortes se utilizaban en ese tiempo. Y no había ahora tantas modas de cortes de pelo, nada más el casquete. Y la moda masculina, el corte más antiguo es el militar, que data de los tiempos de los imperios romanos y Esparta y eso, como las luchas eran cuerpo a cuerpo, era más bien un corte defensivo. Entre la moda masculina es el corte más antiguo, el corte militar. Ya después, pues, en ese entonces usaba lo que hoy le denominan el casquete corto, que es el relajado, Bronx, que es un corte con máquina de Dodge actualmente, y el Boston, que era un corte alemán, que ese era alrededor de la nuca rasurado y desvanecido con la máquina. Ese era el Boston. Los peluqueros eran personas sumamente cultas y versátiles, pues siempre tenían una conversación para el cliente. Más bien pues era de diferentes temas, ¿no? Y casi en las peluquerías de hace, qué sé yo, de 80, 100 años, el clásico peluquero también no le faltaba la guitarra, ¿sí? La guitarra no le faltaba, y era el tema de conversación, era de todo, política. Había peluqueros que también sacaban muelas, eran odontólogos, ¿sí? Aquí hubo un señor que sacaba muelas que se llamó Don Librado Vázquez. Ese sacaba muelas también servían de odontólogos, ¿sí? Aunque les dé risa, pero era cierto, es cierto. La música ayudaba a crear ese ambiente que quien asistía a cortarse el pelo seguramente recuerda. No faltaba era la guitarra, la música de rancheras, lo que se usaba en ese entonces, no había música electrónica ni nada de eso. Él es ahora uno de los últimos peluqueros de Coscomatepec. La clásica peluquería, pues acá en el medio en el que vivimos aquí, ya prácticamente soy el último, ya soy una pieza de museo. La peluquería fue un oficio de los más importantes en Coscomatepec. Esto que vemos en pantalla es el estandarte que portaron los peluqueros durante el nombramiento de la ciudad. Por eso nos interesó saber si algún joven se ha acercado a él para aprender. Ya no les interesa eso. Ahora casi por lo regular son mujeres las que se dedican a, pues, dan otros servicios, ¿no? Que bases, tintes,
uñas de acrílico, rayitos, o sea que evolucionó ya más. Antes nada más era el líquido corte de pelo y la barba, era lo que se usaba en ese entonces. Los cortes de pelo en ese tiempo eran únicamente para hombres. Para hombres era puro masculino. Había también uno que otro que se dedicaba con aquí en el medio en el que vivíamos, una que otra mujer que le cortaba el pelo a las mujeres, pero casi por lo regular eran pocas las mujeres que se cortaban el pelo. No usaban el pelo, a una mujer que se cortaba el pelo se veían de una forma rara, no casi todos eran de mujeres con sus coletas. El tiempo que se lleva un peluquero en realizar un corte es mayor, pues como hemos visto, es un proceso distinto al de un estilista. Como vengan, porque hay personas que tienen más pelo que otras y tardan un poco más, y el tipo de corte que quieren, en fin. Con el pasar de los años, el precio de un corte de pelo ha variado mucho. Juan en ese entonces 2 pesos por un corte de pelo. Pelo y barba cobraba creo que 4 pesos. Eso ya más antes cobraban 50 centavos, 20 centavos. Es que ¿cómo le digo? Depende de la época, fueron variando las tarifas. Independientemente de todos los artefactos que utiliza un peluquero, la silla es uno de los más especiales y más difíciles de conseguir en tiempos antiguos y en la actualidad. Un señor que se llamó Heraldo Leti, y nos contaba él que la saca directamente de Estados Unidos, la pagó, no sé, si no recuerdo bien, pero fueron en monedas de 720 pesos, plata que había de 720. El señor la trabajó, los años trabajó, ya cuando se retiró, que ya no, con la edad que ya tenía el señor, prácticamente nos la vendió a nosotros, porque ya nuestro poder tiene ya más de ya tenía como 25 años. Él nos pudo mencionar algunos de los peluqueros que trabajaron en Coscomatepec. Antiguamente un señor que se llamó José Reyes, le decían Batallón, Antonio Montaño, Teodoro Alonso, Juan, Don Gerardo, Nemo Caramó, yo nada más me acuerdo de eso, ya más antigüedad. Por último, nos compartió un mensaje para todos los habitantes de Coscomatepec y las personas que verán este reportaje. Ojalá y sea una cosa que no se llegue a perder totalmente, ¿no? Porque ahora lo moderno son las técnicas, que ojalá y no se deje perder eso, porque en la ciudad grande todavía hay peluqueros, ¿no? Ya no en la misma proporción que había antes, pero todavía los hay, pero ya no hay quien se dedique a eso. Y no nada más de la peluquería, de varios oficios que había. Eso es todo. Pues esto es todo, y recuerda que si alguna vez asistes a Coscomatepec y quieres visitar la peluquería de Don Arturo, podrás encontrarla a un costado del palacio.
can't see